Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bueno, muy buenas noches, les habla Rafael Ariza, del Grupo BIA Consultores Contractuales. En esta oportunidad vamos a hablar, a conversar sobre temas financieros en la contratación estatal. Sí, vamos a hacer un conversatorio sobre este tema que es relevante, ¿no?, en la contratación, es importante y queremos pues tratarlo con todos ustedes, ¿no? Una firma, hemos venido haciendo estas transmisiones para tratar temas de interés, temas de la actualidad, de lo que tiene que ver con contratación estatal, con SECOT 2. Y bueno, la idea es que también sea interactivo. Si tienen preguntas en la contratación, pues no duden en hacerlas. Vamos a tratar de invitar a el doctor Jorge Andrés Vera. ¿Sí? Vamos a esperar que entre el compañero para que nos acompañe en esa transmisión. Doctor Jorge Vera. Hola. Jorge Andrés Vera. Ya estoy conectado, pero debes darle, permitirme para iniciar el video, Sí, porque sí, que ya no. miramos. Dame un segundo, Jorge, ya vamos a... Dame un segundo. Danos un segundo, Jorge, ya estamos aquí haciendo la prueba. Les pedimos unos minutos a los espectadores de esta transmisión que nos acompañen en esta transmisión en vivo del Grupo BIA Consultores. Si tienen dudas, preguntas sobre los aspectos financieros, no duden en hacerlas. Dame un segundo, Jorge, que no nos habilita tu video. Listo, ya. Listo, ya se habilitó. Bueno, Jorge, buenas noches, bienvenido a esta transmisión en vivo, Grupo BIA Consultores. Queremos tratar un tema de interés para todos, como lo es los aspectos financieros en la contratación estatal, tema de interés, tema de injerencia, definitorio en esos procesos contractuales a los cuales participamos, ¿no? Claro que sí. Con mucho placer de estar acá acompañándolos en este Facebook Live, donde podemos charlar un poco de lo que son los aspectos financieros en la parte de contratación estatal, son fundamentales en todos los procesos. La idea de charlar un poquito de los diferentes indicadores que existen, de pronto charlar un poquito de la actualidad, lo que está pasando. Por ahí hemos tenido la oportunidad con Rafael de participar en diversos procesos contractuales y hay unas situaciones que se están presentando, pero la idea es como evidenciar esos problemas y, por supuesto, resolver diferentes dudas en esta materia. Ustedes Sí. saben que estos Facebook que hacemos es para, sobre todo, charlar con ustedes, conectarnos semanalmente. Siempre estamos prestos a poder desarrollar un tema diferente y pues hemos escogido esta semana este tema de ítem financieros. Entonces, pues bajo esta introducción, iniciemos, Rafael, con todos los temas que hemos venido tratando y que por supuesto el contenido lo desarrollamos para el presente Facebook. Primero, cuéntanos un poco, Rafael. Recuerden que Rafael es contador público y especialista en finanzas y esto nos permite que tenga una vasta experiencia en todo el tema de contratación estatal, en aspectos financieros y por supuesto tiene más de 9 años en todos los aspectos, estructurando aspectos financieros en diferentes pliegos de condiciones. Entonces creo que la experiencia de él es la más idónea y adecuada y el profesionalismo para poder determinar estos tipos de aspectos. Primero, Rafa, hablas un poco de los indicadores financieros. ¿Qué tipo de indicadores financieros existen? ¿Cómo podemos nosotros contarles un poco las diferentes
aspectos en cuanto a indicadores financieros. Bueno, sí, Jorge, buenas noches. Bueno, el tema de indicadores financieros, primero para hablar de este tema, para todos los espectadores, pues dejar primero en claro que los indicadores financieros son unos requisitos habilitantes, ¿no? Unos requisitos habilitantes en los cuales las entidades estatales plasman en sus estudios previos, en sus proyectos de pliego, como esos requisitos mínimos que una entidad, o más bien, disculpen, que un proveedor debe cumplir para poder participar en procesos de contratación, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues, son esos requisitos habilitantes. ¿De dónde vienen? Esos indicadores financieros, ¿de dónde vienen? Sencillamente son unas fórmulas que se aplicadas a los estados financieros para que me arroje un resultado llevándolo a un indicador financiero como tal. Entonces, al hablar pues, de indicadores financieros, podemos hablar del indicador de liquidez, el indicador de endeudamiento, la razón de cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo en la parte organizacional. Se hablan de dos capacidades, ¿no? La capacidad financiera y la capacidad organizacional de un proponente en la parte pues, financiera, ¿no? Yo creo que tener buenas cifras llevan a que una empresa tenga buenos resultados, ¿no? Entonces, pues al hablar de liquidez, podemos hablar de cómo se lee el indicador de liquidez. Pues dice que por cada peso de deuda, una empresa tiene un peso para cumplir o más, ¿sí? Entonces se entendería en el desarrollo, Jorge, que si una empresa está por debajo de 1 como indicador de liquidez, pues en sus obligaciones a corto plazo no tiene con qué cumplir. Así es como se lee el indicador como tal. Entonces, podemos decir que sanamente, financieramente, una empresa es sana, Jorge, cuando un indicador de liquidez es superior a 1, entre más superior sea, es mucho más sana. Y si está inferior a 1, pues se puede decir que por cada peso de deuda yo puedo tener 0,8, 0,5 pesos para respaldarla y pues en ese orden de vida no me alcanzaría, ¿no? Entonces, pues Jorge, el indicador de liquidez yo pienso que mide gran parte de la capacidad para solventar deudas en el corto plazo de un contratista. Sí, okay. muy importante. Muy importante. Sé que existen otros indicadores, ¿no? Aparte del índice de liquidez. Sí, podemos hablar del índice de endeudamiento, que también es importante. También refleja la solvencia financiera de una empresa. El índice de endeudamiento sencillamente pues es expresado en porcentaje cuánto la empresa está endeudada con sus acreedores, con sus proveedores, de acuerdo a su patrimonio. ¿Sí? Sí, podemos citar un ejemplo que si del activo total tenemos, no sé, 100 millones y una empresa está endeudada en 60 millones, se entendería que está endeudada en un 60%. ¿Sí? Y ese indicador, entre menos endeudamiento tenga una empresa, pues más fácil va a ser a procesos de contratación. Es un requisito obligatorio en los procesos. Estamos viendo procesos que las entidades estatales están solicitando un indicador de 50% o menos. De esa manera se leen. De tal manera que una empresa que esté con un 80%, un 90%, pues sencillamente se puede decir que está comprometiendo sus activos. Es una empresa que está endeudada financieramente y pues corre el riesgo de pronto no cumplir con sus obligaciones en el corto o mediano plazo. ¿Sí? Pues esa es la lectura, Jorge, que se le da al indicador de endeudamiento. Claro, muy importante las definiciones y los conceptos. Es de saber también que para poder establecer los indicadores financieros, las entidades públicas no se le deben inventar de la nada. No puede salir de la independencia o del criterio personal e individual y particular de la entidad pública, sino debe ser un ejercicio que debe ser estudiado en el análisis del sector. Entonces creo que esto tiene que tener una contrastación, una relación coherente, fundamentada, en que se deben estudiar diferentes entidades públicas para poder determinar estos indicadores. Pero de pronto, Rafael, ¿cómo ves tú, de pronto en la experiencia que tienes, cómo ves tú de pronto que las entidades públicas son desbordadas al establecer diferentes requisitos? ¿Cuáles son o cómo se pueden de pronto identificar esas consideraciones desbordadas en los indicadores financieros? ¿Cómo puede de pronto un empresario poder identificarlo? O sea, de pronto, ¿qué es lo objetivo, lo proporcional, por ejemplo, en cuanto al índice de endeudamiento?
en cuanto al índice de capital de trabajo, más o menos cuál es como la proporcionalidad que deben tener las entidades públicas y cómo un contratista o un empresario al querer participar de un proceso contractual puede identificar este tipo de consideraciones. Ok, sí, muy buena la pregunta, Jorge. Desde mi punto de vista, pues, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta cuando una entidad hace el estudio de mercado es, bueno, conocer las empresas del sector y conocer el negocio como tal. Podemos decir que no es lo mismo una empresa que preste servicios a una empresa que comercialice bienes o una empresa de obra. Te podría decir que no se miden de la misma manera. Una empresa de presta servicios, una empresa que está en el tema de bienes o que ofrezca obra. Entonces, en ese orden de ideas, pues como tal, los manuales hablan de cómo determinar, pero no hablan de un rango, ¿no? Ningún manual de Colombia Compa ni la ley lo especifica, solamente la ley dice, el indicador es este, así se lee, la entidad, es potestad de la entidad determinarlo. Pero podremos decir que una empresa en su razón social, en su operatividad, pues obviamente no está supeditada a tener acreedores para cumplir con sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto, Jorge? Que una empresa se obliga a endeudarse para poder cumplir su objeto social. Y en ese orden de ideas, pues en esos pasivos, en esas deudas, pues una empresa perfectamente puede tener nómina, puede tener prestaciones sociales, puede tener acreedores, cargos fijos. Entonces, de pronto una empresa que presenta un endeudamiento de 50% es una empresa sana, es una empresa que se mueve, ¿sí? Pero si me hablan de una empresa de un 90% de endeudamiento, es una empresa que está en crisis, es una empresa que está comprometiendo sus activos, ¿sí? Tiene activos, pero el 90% los debe en el corto y en el mediano plazo. Entonces, desde mi experiencia, una empresa del 60%, 65% hacia abajo presenta buenos índices. ¿Qué quiere decir? Que no hay un riesgo, Jorge. El riesgo es mínimo de un posible incumplimiento de una empresa. Entonces, pues vemos en los pliegos que las entidades están solicitando un 60% o menos, un 50% o menos. Ahora, hay empresas, o más bien entidades públicas que solicitan en sus pliegos un endeudamiento del 40%, 30% o menos. Yo pensaría que es muy exigente solicitarle a un proveedor que cumpla con un endeudamiento del 30%, pues porque sencillamente, como lo decía al inicio, en el objeto social, en la operatividad empresarial, pues se obliga a endeudarse de alguna manera para cumplir sus obligaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, yo pienso que en endeudamiento podríamos hablar de un 50-65% es una empresa sanamente viable en la parte de endeudamiento, ¿sí? Muy buena consideración, muy pertinente la acotación. Es importante también poder identificar que por lo general, por regla general, podríamos decir que los indicadores financieros deben ser estructurados por la entidad pública. Esa es la regla general. Pero podemos también irnos a la excepcionalidad que son los pliegos y documentos tipo, donde el mismo gobierno nacional, mediante los decretos que has pedido para la infraestructura de transporte, en lo que tiene que ver con la licitación pública, selección a brevedad de mínima cuantía, pues ha estandarizado unos índices financieros. Y Rafael, nosotros hemos identificado que hay diferentes problemas que las entidades públicas cometen y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la forma de pago. Es decir, los índices tienen que tener una relación con la forma de pago, porque vemos que como las entidades públicas en los pliegos tipos no pueden modificar esos pliegos de condiciones, esos índices de financieros, pues lo que hacen es que en la forma de pago establecen de que le pagarán al contratista una vez ejecute el 80% de la obra. El primer pago está supeditado a esto. Esto nos indica que tiene que tener un 80% de capital de trabajo. Luego, esto no es lo que establece la misma estandarización de los pliegos tipo. ¿Cómo ves tú esta consideración? ¿Cómo ves tú esto en relación a los pliegos tipo que se tratan de esos indicadores financieros? De pronto, ¿qué beneficio le puede traer al contratista, digamos, en cuanto a la pluralidad? ¿Cuál es tu apreciación frente al tema? Bueno, muy buena pregunta, Jorge. En cuanto a infraestructura de transporte, bueno, el capital de trabajo es un indicador, hay que dejar claro, es un indicador financiero que, bueno, en su concepto, ¿qué dice? Mis activos corrientes
réstele mis pasivos corrientes. Se entiende activo corriente es el activo solvente, Jorge, el activo que yo lo puedo convertir en efectivo. ¿Sí? El pasivo corriente es el pasivo en el corto plazo, el pasivo que yo puedo pagar en el corto plazo. ¿Sí? Entiéndase por corto plazo, 1 año o menos, dice la norma. Entonces, yo cojo el activo corriente menos el pasivo corriente me da el capital de trabajo. Ahora, el capital de trabajo, pues sencillamente puede variar, ¿no? No hay un promedio de las empresas. Inclusive, Jorge, estando dentro del mismo sector, ¿no? Me explico, empresas que estén dentro del sector de construcción, el indicador de capital de trabajo puede variar de acuerdo a su robustez, a su recorrido empresarial, ¿no? Entonces, no, el capital de trabajo, pues obviamente se está solicitando en esos procesos de infraestructura de transporte, y pienso que es una limitante de alguna manera porque las entidades están siendo muy estrictas a solicitar este indicador. Sencillamente lo solicitan que sea superior al presupuesto del proceso. Me explico, Jorge. Proceso de 800 millones. Si es el presupuesto, un contratista se obliga a que debe tener 800 millones en su capital de trabajo o más para poder hacerse partícipe en un proceso de contratación. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que el capital de trabajo, ¿sí? Mide de alguna manera el efectivo disponible de un contratista para cumplir con sus obligaciones financieras. Ahora, respecto a la forma de pago, pienso que de alguna manera está limitando el acceso a los procesos de contratación, el tema de la forma de pago, teniendo en cuenta, Jorge, que pues, sencillamente mi capital de trabajo me lo están midiendo, Jorge, con cierres financieros de 31 de diciembre de 2018, ¿sí? Me lo están midiendo con esos cierres, indicadores financieros, pero el capital de trabajo, si yo quiero licitar hoy, 25 de mayo, pues debo tener el capital de trabajo hoy, en cuanto a efectivo. Entonces no es lo mismo, Jorge, que me midan con una información financiera 31 de diciembre de 2018 y para poder participar debo tener el efectivo como tal, el cash, para poder ejecutar una obra. Entonces de alguna manera se limita porque pues se entendería, Jorge, pues que las entidades públicas le están exigiendo a un contratista que financie la obra, que con sus recursos financie la obra y luego le está supeditado el pago a una forma porcentual que se puede demorar. Entonces, de pronto es un riesgo para el contratista hasta liquidez, Jorge, supeditarlo a que con sus recursos financie una obra de 700 millones y esperar un pago que la fecha de pago como tal es incierto. Entonces, de alguna manera se afecta el flujo de caja, se afecta el disponible de un contratista. Entonces, pienso que esa forma de pago porcentual, pues pienso que de alguna manera está limitando el acceso a la contratación estatal en el tema de obras públicas. Muy importante apreciación para esta consideración del capital de trabajo. Ahora podríamos de pronto hablar un poco de lo que tiene que ver con el CARRE, la capacidad residual de contratación, el CAE de contratación. ¿Qué opinión merecen esta consideración? ¿Cómo se maneja? ¿Qué definición podríamos dar de ella? ¿Dónde se encuentra identificada? Si hace parte del indicador financiero, si hace parte de la capacidad organizacional, y cómo podríamos discriminarlo, ¿sí? En cuanto a lo que tendría que tener un contratista para participar. Y una cosa muy importante también, y es en qué tipo de proceso o en qué modalidades de selección del contratista se aplica. Bueno, importante, Jorge, el capacidad residual de contratación, o mejor conocido en su diminutivo K de contratación, en el tema de contratación pública, pues sencillamente la capacidad de un contratista, bueno, ¿a qué aplica? ¿A qué proceso aplica? Pues aplica a procesos de obra, Jorge. El CAE de contratación aplica a procesos de obra. Una entidad lo solicita en sus pliegos. Es un requisito habilitante, Jorge, dentro de un proceso de contratación, de tal manera que un contratista o cumple o no cumple. ¿Sí? De pronto no hay un rango o un tope, no. Entonces, generalmente el CAE de contratación la entidad lo estima en su presupuesto. Entonces, usted debe tener un canal de contratación igual o superior a mi presupuesto del proceso. Ahora, ¿qué es el CAE de contratación? El CAE de contratación es la capacidad de un contratista de poder ejecutar una obra disminuyendo, Jorge, sus contratos en ejecución. Me explico. Un contratista de obra puede tener 2, 3 obras en ejecución, dice la norma, ¿sí? Que estén andando en diferentes regiones,
y quiere participar de un proceso nuevo, pues la capacidad para responder no va a ser la misma, Jorge, dice la norma, pues porque usted ya tiene unos procesos andando. Entonces, de su CAC de contratación, el cual eh, se denota en el registro único de proponentes, de su CAC de contratación, réstele esos procesos que usted viene ejecutando, y si en esa operación matemática, en ese resultado, su CAC de contratación le da igual o superior a mi presupuesto, usted puede participar de ese proceso de contratación. Esa es como la explicación vaga de qué significa esto en los proyectos de obra. ¿Sí? Ahora, pues las entidades lo estiman, como lo decía, con su presupuesto. Puede haber entidades que lo estimen menor el presupuesto, puede haber entidades que lo estimen mayor el presupuesto, pero de alguna manera el indicador, pienso, Jorge, que de alguna manera blinda a una entidad pública de que un contratista incumpla en un proceso de ejecución futuro, ¿no? Muy importante apreciación para que tengan los contratistas en materia de obras públicas, puesto que muchos de pronto no conocen cómo se maneja el CAR residual de contratación, y es importante que lo tengan claro a la hora de participar en diferentes procesos contractuales. Aquí también podríamos de pronto meternos un poquito a hablar de la oferta económica. Hoy Sí. tenemos que realmente, si analizamos la mayoría de procesos en el país, porque hay unas excepciones, casos puntuales, pero la mayoría siempre, en cuanto a la oferta económica, es la que termina al final decidiendo los puntajes finales para resultar adjudicatario. Es decir, se convierte en el punto más importante para poder ganar un proceso licitatorio. Entonces, de gran importancia que tengamos no solamente una oferta económica bien estructurada conforme a no pasarse del presupuesto de la entidad, sino adicionalmente que vaya analizada de acuerdo a la evaluación económica y los diferentes métodos que vaya a aplicar la entidad pública. Pero es muy importante que desde tu punto de vista nos puedas contar qué apreciaciones se merece sobre la oferta económica, qué importancia tiene para el contratista, y por supuesto, cuáles son las recomendaciones que tú podrías dar para que, digamos, se tenga una oferta económica bien estructurada. Bueno, Jorge, bueno, interesante la pregunta. Pienso que la oferta económica es como el eje, ¿no? Es la estructura, porque pues partiendo de, Jorge, de que todo proyecto debe tener utilidad, ¿sí? Independientemente del que sea, para el contratista. Entonces, si yo quiero participar de un proceso, pues yo busco una utilidad como contratista. Entonces, pienso que la oferta económica determina en sí esa estructura, ¿no? Esos ítems que me está solicitando una entidad pública. Ahora, ¿qué está pasando en los contratos, en los procesos donde se pondera? Me explico, en los procesos donde sencillamente yo envío mi oferta económica, pero hay una ponderación, ¿sí? No solamente económica, Jorge, sino técnica, ¿sí? Y de requisitos ponderables o adicionales, como lo llama la norma. Pienso que en la oferta económica, bueno, en primera medida con la llegada del SECOT-2, Sistema Electrónico de Contratación Pública, en su segunda versión, pienso que en primera medida hay una transparencia, Jorge, teniendo en cuenta de que las ofertas económicas que se envíen por esa plataforma sencillamente van encriptadas y son inmodificables ni por la entidad ni por el contratista. Entonces, existía cierto, de pronto, desconocimiento de que la información en SECO se puede modificar. Desde nuestra experiencia, claramente, Jorge, no. Entonces, quisiera hacer esa acotación para que los que nos están viendo en esta transmisión entiendan de que las ofertas económicas enviadas, Jorge, por la plataforma son inmodificables. Entonces, partiendo de eso, tiende a haber una transparencia en el Estado colombiano en los procesos de contratación, pues de pronto no modificar valores que se envíen inicialmente, ¿no? Ahora, respecto a la ponderación, Jorge, yo pienso que en esos procesos de licitación pública de obra, en esos procesos de licitaciones públicas, en esos procesos de selecciones abreviadas de menor cuantía, en esos procesos, la ponderación económica es la que determina el ganador, termina determinando el ganador de un proceso licitatorio. ¿Me explico? Pues hay unos requisitos que se suman,
Generalmente la entidad lo pondera sobre 1000, hay un tope, un 100%, pero pues lo discrimina. Entonces, generalmente las entidades públicas, Jorge, le están dando de ese porcentaje total un 50% de peso, o podemos decir de peso, a la oferta económica. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, hay un malentendido en la contratación estatal, siempre gana el menor precio. Eso no es cierto en los procesos donde hay ponderación económica. Entonces, una entidad sencillamente, o las entidades están optando más bien por usar el método de la TRM, la tasa de representatividad del mercado. Generalmente dicen, estipulan en sus pliegos de condiciones de que se evaluará, se estiman 4 métodos, Jorge, se evaluará con la TRM el día antes a la publicación del informe de evaluación. Entonces, determinan 4 métodos de evaluación. Podemos decir la media aritmética la alta, el menor precio, la media geométrica, ¿sí? Entonces podemos decir que de alguna u otra manera pues hay una transparencia, pues porque poder conocer, Jorge, el promedio, la media aritmética en un proceso de contratación es muy difícil, porque pues podemos hablar de 2 variables, Jorge. Primero, de cuántas ofertas hay habilitadas, y segundo, de cuál es el método de evaluación. Entonces no es lo mismo que una entidad promedie, Jorge, 5 propuestas a que promedie 10 propuestas, ¿sí? Entonces, teniendo esas 2 variables, las ofertas habilitadas y el método escogido por la entidad, o más bien optado según el método TRM, lo que llaman los abogados el método TRM, podemos decir que de alguna forma es aleatorio, la ponderación es aleatoria, desde mi concepto, Jorge, en esos procesos grandes de contratación, ¿no? Entonces, el mensaje que quiero dar para este tema es que no siempre gana el menor precio. ¿Dónde gana el menor precio? Podemos hablar de los procesos de mínima cuantía o en las subastas inversas, ya sea presencial o electrónica. De resto, hay una ponderación, y la ponderación depende de 2 variables, que es las ofertas habilitadas y el método optado por la entidad. Muy importantes apreciaciones. Creo que la oferta económica termina siendo un factor fundamental para cualquier contratista que quiera participar en un proceso contractual, y de vasta importancia que podamos tener al menos estos parámetros que les puedan dar de pronto unos señalamientos de cómo se trata este ítem, y por supuesto para los que no saben en qué consiste la oferta económica. Ahora charlemos de un poco del presupuesto, de los presupuestos de las diferentes entidades públicas. Es de saber que es evidente que el presupuesto tiene una relación con el estudio de mercado, en cuanto a que es la que me puede determinar. Entonces, digamos que está como dividida en 2 partes, y la idea es como charlar un poquito de esto. Por supuesto que el presupuesto es estimado, es decir, no quiere decir que al final en la ejecución del contrato termine siendo pues el valor por el cual se adjudicó, sino adicionalmente que dentro del proceso licitatorio, como hay diferentes ofertas, o se supone que en los procesos contractuales hay diferentes ofertas, pues los precios por el cual se adjudica no es el mismo. Entonces, por eso se le llama un presupuesto estimado, lo Sí, cual nos merece un análisis en cuanto al presupuesto, y por eso quiero de pronto que cuentes un poco cómo la entidad pública estructura ese presupuesto, qué importancia tiene para el contratista, y cómo puede analizar un contratista el presupuesto de un proceso contractual. importante, Jorge. Yo pienso que el presupuesto es el techo, ¿no? Es el estimado. Es el presupuesto estimado de una entidad para cualquier proceso de contratación. Y como tú lo decías, o más bien como su palabra lo dice, ¿no? Es un presupuesto. Una entidad está presuponiendo, se está anticipando un valor, se está estimando una cifra, ¿sí? Hombre, yo pienso que dentro del estudio de mercado, cualquier una entidad, pues hace ese estudio, ¿no? Yo pienso que va al mercado y dice, bueno, quiero lanzar un proceso de computadores, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto vale en el mercado un computador, incluyendo impuestos y demás? Ahora, teniendo en cuenta eso, pues ya la entidad hará sus estudios internos. Generalmente, si quiere vender computadores, pues solicitará mínimo 3 cotizaciones, 2 cotizaciones, de tal manera que le permita conocer cuánto vale un bien o un servicio en el mercado, ¿no? Entonces, yo pienso que el presupuesto hay que analizarlo, Jorge, pues porque
Como te comentaba en otro tema, un contratista siempre quiere buscar una utilidad. Entonces, no quiere decir que porque una entidad estimó un precio de un computador, pongo un ejemplo, en 1.500.000, valga 1.500.000, ¿no? Entonces también se tienen que ver condiciones técnicas, ¿sí? Obviamente aquí también se habla de marcas, ¿sí? Obviamente una entidad no debe solicitar marcas específicas, pero pues no es lo mismo cotizar a manera de ejemplo un computador de marca HP o un computador de marca Lenovo. Entonces de alguna manera influyen esas condiciones técnicas, esas marcas que de pronto alguien pueda cotizar, puede variar en un proceso de licitación. Entonces, el presupuesto, pues la entidad lo estima, ya el contratista cuando analice los precios, cuando ya el proceso se publique, pues verificará que efectivamente esos precios correspondan al mercado y que las condiciones técnicas que pidan una entidad en sus bienes o servicios, pues correspondan al estimado. Ahora, quiero hacer una acotación, Jorge, a lo que estás diciendo, a esta pregunta. ¿Qué está pasando ahorita? Resulta que hubo una variación enorme en la tasa de representatividad del mercado TRM, y debido a la pandemia, ¿sí? Hay una variación, el dólar se elevó, ¿sí? Prácticamente el peso se devaluó frente al dólar, y podemos decir de que pasamos de una TRM de 3.300 a 4.000 en 2-3 semanas. Entonces, tener en cuenta de que hay contratistas o hay elementos que de pronto se importan y esa TRM puede afectar ese precio de esos bienes a ofertar. Entonces, tener en cuenta eso, Jorge, que la TRM puede afectar un proceso de contratación, esa variación brusca del dólar, ¿no? Entonces, quería traerlo a cotación, ¿no? Claro, muy, muy importante las apreciaciones. Yo creo que, por último, te preguntaría cómo de pronto tú puedes eh, analizar en términos generales todo lo que tiene que ver con el tema financiero en un proceso contractual. ¿Qué podríamos nosotros resaltar de importancia para el contratista? De pronto apreciaciones personales de acuerdo a tu experiencia de cómo podríamos darle importancia a este tema, qué ítems o tips o diferentes identificaciones técnicas podríamos recomendarles a los contratistas para que apliquen en esta materia, qué de pronto prevenciones o mitigaciones pueden tener frente a este tema que es tan importante para cualquier proceso contractual y por supuesto para cualquier ejecución de un contrato. Bueno, desde mi experiencia, Jorge, pues yo pienso que el trabajo financiero va de la mano de los contadores públicos, de los contadores de las empresas, en el sentido de partiendo del cierre de estados financieros. Me explico. Si una empresa licita obras, procesos grandes, pues debe tener unas buenas cifras, ¿sí? Entonces yo pienso que en ese cierre financiero, pues ya que en ese momento se encuentran en eso los empresarios, pues deben cerrar con cifras atractivas, ¿sí? Como te comentaba, no es lo mismo tener un endeudamiento de 80% o un endeudamiento de 45%, 50%. Entonces se deben de sentar y mirar que las cifras a las cuales cierren los estados financieros pues sean atractivas y estén acorde a los procesos licitatorios. Me explico, no sé, una liquidez que esté por debajo de 1, pues obviamente va a limitar el acceso a los procesos de contratación. ¿Y cuánto tiempo lo va a limitar? Pues prácticamente un año, pues porque los estados financieros se cierran de forma anual en los procesos en el tema contable, financiero, fiscal en Colombia. Entonces, en ese entendido, yo pienso que los representantes legales se deben sentar con los contadores y hacer unos cierres con cifras realmente atractivas y cifras que realmente sirvan para poder cumplir con esos requisitos habilitantes que se solicitan en el proceso licitatorio. Jorge, yo te invito, hay una persona que está haciendo una pregunta en el Y chat. eso veo. Natalia Entonces, Trujillo Pimentel sí, dice, tengo entendido que las entidades envían una solicitud de cotización a los diferentes proveedores y de acuerdo a esto evalúan y sacan un estimado del promedio del valor de lo que van a contratar. Sí, hay diferentes formas de poder establecer un presupuesto, ¿no, Rafael? Es sí, decir, sí. no es lo mismo un estudio de mercado, por ejemplo, para un proceso de papelería, por ejemplo, una mínima cuantía, una selección abreviada de menor cuantía de un proceso de papelería,
o un proceso de obras que es totalmente diferente como el presupuesto se estima, o en su defecto el mismo proceso de vigilancia. Vemos Sí, que sí, son sí, tres cosas muy diferentes que se tratan para poder estimar el presupuesto, y pues esto sí sería importante como aclararlo porque sí, sí, claro que sí. creo que tiene una diferenciación. Yo pienso que, Jorge, yo pienso que el método de estimación del presupuesto, eh, pues en términos generales existe la fórmula del promedio, sí, pero pues no siempre se usa el promedio, no siempre una entidad va a usar el promedio para participar de un proceso de contratación. Es un método, sí, pero también aquí influyen algunas variables, me explico. ¿Cuál sería la primera variable? La disponibilidad presupuestal que tenga la entidad, ¿sí? La disponibilidad presupuestal que tenga la entidad, ¿sí? Entonces, si quieren lanzar un proceso y, no sé, te pongo un ejemplo, Jorge, tienen una partida de 80 millones, pero resulta que están cotizando por encima de los 80 los posibles oferentes, pues la entidad tiene que reevaluar, ¿no? O tiene que escoger otro método para estimar el presupuesto. Entonces, dentro de esas variables para estimar el presupuesto, pues está la partida presupuestal con que tenga la entidad, el método, generalmente pues algunas entidades he visto que si hay mucha variación en las cotizaciones promedian y si hay poca variación en las cotizaciones toman el menor precio, ¿sí? Entonces eso ya es como, se puede decir que es como potestad de la entidad determinar o el método de destinación de su presupuesto. Hay entidades que toman los precios históricos, Jorge, les incrementan la inflación, el IPC y actualizan los valores de acuerdo a un contrato suscrito el año pasado que en términos generales tiende a repetirse año tras año. Entonces hay variables, podemos mezclar precios históricos, la partida presupuestal, el método de evaluación. Como te digo, hay en el tema de marcas, no es lo mismo cotizar un iPhone, Jorge, a un Samsung, a manera de ejemplo. Y de pronto tienen las mismas especificaciones técnicas, cumplen con lo mismo, pero pues no es lo mismo un iPhone a un Samsung, a manera de ejemplo. Entonces, fíjense que hay muchas variables para poderla determinar ya la entidad escogerá el método adecuado. Claro, muy importante. Por ejemplo, vemos que en el caso de los servicios de vigilancia, la entidad pública no tiene que ir a revisar cómo lo contrata el mercado, sino hay unos precios estandarizados. Entonces es evidente que por la mano de obra de los servicios de vigilancia, la Superintendencia de Industria y Comercio anualmente emite una resolución donde establece estos precios. Y la entidad pública lo que tiene que hacer es irse al precio y multiplicar los puestos de funcionamiento para poder establecer cuál es el presupuesto. En cuanto a los de obra, pues es evidente que analizará de acuerdo al mercado que exista en el territorio específico cuáles son los precios unitarios, porque no es lo mismo una puntilla en la ciudad de Bogotá comprándola en un almacén, un gran almacén como al costo, a irse a comprarlo en un departamento como el Chocó, Es o en cierto. su defecto de papelería que podríamos encontrar que pueden tener, digamos, ya unas cotizaciones. Pero aquí me parece una pregunta importante, Rafael. Sí. ¿Cómo es hacer un estudio de mercado en SECOP 2? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trata desde la entidad pública y cómo se trata desde el de empresario, por ejemplo, el básico, el que se solicitan unas cotizaciones y el promedio es el que me va a determinar el presupuesto, pero esto en SECOP 2 es diferente, porque yo normalmente con SECOP 1 lo que haría era empezar a llamar a unas empresas y mandarle una cotización por correo o simplemente ellos me radican por medio físico o me la envían por correo, pero entonces con SECOP 2 esto cambia y es importante de pronto establecer este ejercicio y como dar unas definiciones en este aspecto. Claro que sí, Jorge. No, pues con la implementación de SECOT 2 y con la llegada del SECOT 2 a las regiones, pues podemos decir que Colombia Compra ha implementado, Jorge, Colombia Compra Eficiente ha implementado el tema de solicitud de información a proveedores. Me explico. Sencillamente una entidad tiene la posibilidad dentro de la plataforma, dentro del sistema electrónico SECOT 2, de solicitar información a los proveedores. Entonces, si queremos cotizar unas tablets, a manera de ejemplo, pues yo envío la solicitud de cotización a los proveedores y pues en esos interesados, ese mercado que esté
trabajando, esos proveedores suscritos en SECOT 2 y que tengan de pronto unas configuraciones de manifestación de interés, perdón, de áreas de interés más bien, ¿sí? Les van a llegar esas solicitudes, ¿no? Entonces, es una herramienta que están usando las entidades públicas de hacer o más bien solicitar las cotizaciones por SECOT 2. Entonces, sencillamente montan una solicitud, la envían a público y eso es público para vista de cualquier empresario. Entonces, también trae la colación de que las cotizaciones, Jorge, se están haciendo por SECOT 2. Obviamente eso no es obligatorio por una entidad pública. Hay entidades públicas del orden nacional en Bogotá que siguen solicitando las cotizaciones vía correo electrónico. Es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil porque uno puede simplemente publicarla y los empresarios y ya uno no tiene que empezar a buscar de pronto números de celular para llamar o enviar correos. Creo que es como mucho más fácil. Sí, yo pienso que la herramienta electrónica está funcionando, lo lanzan a público, eso en su metodología funciona muy similar a un proceso como tal, pues porque es un evento que crean dentro de la plataforma y que se van a enterar todos los posibles oferentes. Entonces, obviamente no es obligatorio que un contratista, que un empresario cotice, pero en el entendido de que si una entidad está cotizando es porque está próxima a sacar un proceso. Si alguien le cotiza, pues podría sacar el proceso mucho más rápido, ¿no? Muy importante esto en SECOP 2 para que los empresarios lo sepan. Por ahí, que por ahí es que se establecen también que se pueden hacer de mercado muy detallado que les permita estimar ese presupuesto para la entidad pública. Aquí hay una pregunta, Rafael. Sí. Nos dice, ¿quién debe pagar los gastos de los estudios previos de una licitación? No lo entiendo. Bueno, ¿quién debe pagar los gastos? Yo pienso que los estudios previos, no sé en el entendido que lo que pregunta Francisco Villanueva, yo pienso que los estudios previos, pues es responsabilidad, ¿no? En medida pues, de la entidad pública, de la entidad pública y de sus comités estructuradores. Entonces, ¿qué pasa, Jorge? La entidad pública designa unos comités estructuradores, ya sea en la parte técnica, jurídica y financiera, para estructurar un proceso. Entonces yo pienso que en realidad el que monta los proyectos es la entidad estatal, es la responsable de hacer el estudio. Ya la entidad pues mirará los medios, qué herramientas utiliza para hacerlo, ¿no? Llamadas, correos electrónicos, en internet. He visto entidades, Jorge, que cotizan por Mercado Libre y no está mal, ¿sí? Entonces fíjate que hay herramientas que están utilizando, pero pues ese trámite administrativo, Jorge, ese trámite, porque en realidad es un trabajo interno, es responsabilidad de la entidad y para eso tiene sus profesionales y para eso pues les pagan unos honorarios, ¿no? Aquí hay un tema muy importante que yo quisiera de pronto tocar también, que me parece desde mi punto de vista y me gustaría conocer el tuyo, y es que normalmente veo que muchas entidades no discriminan el presupuesto de forma, por ejemplo, que discriminan qué estampillas debe pagar el contratista, si debe pagar retefuente o no. Y creo que esto afecta el mismo presupuesto. Es una recomendación que debemos hacerle al mismo contratista, de que si la entidad no discrimina esto, pues es necesario que lo soliciten para poder aclarar, porque a veces esto puede causar un desequilibrio económico a un contratista que cree que va a generar una utilidad que al final no lo es, porque todas estas estampillas son reducciones, pero sí me gustaría de pronto que le contemos a los contratistas qué es una estampilla, qué es la retefuente, por ejemplo, Claro que sí. qué es el ICA y estos impuestos que se aplican para los contratistas y de pronto cómo un contratista debe exigir a la entidad pública que discrimine estos ítems dentro del presupuesto. Bueno, Jorge, esa pregunta es muy interesante y a la vez amplia también. Yo pienso que cuando hablamos de tributación de impuestos en Colombia, pues yo pienso que yo los clasificaría inicialmente en dos, ¿no? Están los impuestos de orden nacional, Jorge. ¿Sí? ¿A qué se refieren los impuestos de orden nacional? Los que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces, esos impuestos de orden nacional podemos, en primera medida, pues, está el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y están las retenciones
ya sea retención en la fuente, retención a título de renta o retefuente, o retención a título de IVA o retención del IVA. Entonces, son impuestos que se deben de tener en cuenta y eso varía de acuerdo al objeto del contrato, de acuerdo al bien o servicio a prestar. Puede variar, ¿sí? Por lo menos en las tarifas de IVA en Colombia hablamos de un 19% para algunos productos, hablamos de un 5% para unos, pero también podríamos hablar de algunos exentos, sobre todo en el tema de salud. Hay unos elementos exentos de IVA. Entonces varía, Jorge, esto varía de acuerdo al proceso, no hay una estandarización dependiendo. Ahora, te hablé de los nacionales, ahora también te puedo hablar de los municipales. Entonces, en los municipales, Jorge, podemos hablar del impuesto de industria y comercio y su retención, que es el ICA, retención de ICA, que eso, las tarifas, Jorge, pues puede variar en un municipio hasta en el mismo departamento, ¿no? No es lo mismo, te pongo un ejemplo, un ICA de Girardot a un ICA de Fusagasugá, pues porque cada municipio tiene su estatuto tributario o distrital o municipal y esas tarifas pueden variar. Puede que un servicio en un municipio esté grabado, puede que en otro municipio no. Entonces hay que hacer ese análisis. Yo recomendaría que los contratistas observaran o preguntaran a la entidad antes de montar una propuesta económica, pues discriminen los impuestos a aplicar en un proceso de contratación. Y en cuanto a estampillas, Jorge, hay una estampilla que eso también varía, que eso es de carácter departamental, ¿sí? Hay estampillas pro cultura, hay estampillas de temas fronterizos, sobre todo en las regiones de frontera, Jorge, y eso puede variar. Entonces, pues el tema de estampillas, en realidad es una retención, es una deducción, porque eso aplica o se causa, Jorge, en el tema contable, ya hablando en términos contables, en el pago, Jorge. Eso aplica en el pago, eso no, ¿el qué? El hecho generador no es la suscripción del contrato como tal, es el pago. Entonces ahí es donde aplican las estampillas. Entonces eso, como te digo, puede variar en todos los departamentos, no todos los departamentos tienen las mismas estampillas. Ahora, ¿qué otro ítem hay que tener en cuenta, sobre todo en los contratos de obra y conexos? ¿A qué me refiero, Jorge? Los contratos de obra, interventoría y conexos, ¿sí? Que tengan que ver con estos procesos. Aplica un tema de contribución de obra pública, que en sus tarifas hablamos de un 0,5 o de un 0,10%. Entonces, esa contribución es de orden nacional y se paga a nivel nacional y aplica para todo para todo el país. Entonces, importante, Jorge, de pronto algunas entidades no discriminan qué retenciones, qué impuestos van a aplicar en un proceso de contratación, teniendo en cuenta que esto se cause en el pago y no en la suscripción del contrato. Entonces, mi recomendación desde mi punto de vista, si no están discriminados en los pliegos, Jorge, solicitarle a una entidad que detalle cuáles son las retenciones de impuestos de todo, ya sea del orden nacional, municipal o contribuciones que aplicarán en un contrato. Muy importante estas consideraciones. Aquí hay una pregunta que nos dicen, o como una apreciación, una afirmación, creo. Nos dicen, las entidades que están obligadas a adelantar sus procesos en SECOP2 realizan todo el proceso en la plataforma. No pueden utilizar otros medios. Envían mensajes, responden observaciones, se adjudican el proceso y se firma el contrato por SECOP2. No es opcional. Sí, claro, Nuria Trujillo Pimentel. Sí. Es así. Las entidades que están obligadas en este momento son aquellas entidades nacionales y las alcaldías capitales de los diferentes departamentos y las gobernaciones, con excepción de las que quedaron establecidas el pasado 1 de abril, que publicaron esa resolución Colombia Compra Eficiente, que no pudieron capacitar algunas gobernaciones o alcaldías capitales y las exceptuaron, pero el 1 de julio ya iniciarían estas gobernaciones y alcaldías que quedaron pendientes, ¿no? Sí, claro, Jorge. Yo pienso que existe una confusión de si es que tienen que publicar en ambas plataformas, SECOP 1, SECOP 2. De pronto hacerle la aclaración a Nuria Trujillo de que el Estado está en esa transición, ¿no? Hay unas entidades que ya están gestionando todos sus procesos en SECOP 2, hay otras entidades que están en la transición. Entonces el gobierno, Jorge, establece unas fechas y dentro de esas fechas, pues el 1 de abril
determinó que las gobernaciones, 32 gobernaciones del país y 32 alcaldías capitales entraran a SECO 2. Ya entraron y ya están gestionando sus procesos y se espera que el 1 de enero, Jorge, 1 de enero del 2021, prácticamente en 7 meses, entran todas las alcaldías de Colombia hasta nueva orden. De pronto la circular es clara, dice todas las alcaldías de Colombia deben entrar a SECO 2 el 1 de enero. Y bueno, se abre un mercado, Jorge, inmenso en la contratación estatal, pues porque, o más bien en el tema electrónico estatal, pues porque van a entrar muchas entidades a esta nueva plataforma a gestionar sus procesos. Entonces, nada, no es que sea opcional, Jorge, es que el Estado, a través de sus entidades municipales y departamentales, están entrando. Pero una entidad, en definitiva, Jorge, no puede, no debería, no debe y no puede publicar sus procesos en ambas plataformas. Bueno, Rafael, pues ya hemos hablado de diferentes temas importantes. A mí me parece que hay uno que hay que tocar por último. Sí. Habrán muchos temas. Por ejemplo, anteriormente haremos de pronto a colación, traemos a colación cómo podemos abordar el régimen presupuestal en la contratación estatal, todo lo que tiene que ver con las reservas, las vigencias futuras, todo lo que tiene que ver todo con las ser abordadas en la reclamación de un pago, y creo que estos aspectos presupuestales son fundamentales que los tengan clarísimos. Yo Pero pienso que por último, frente a bueno, creo que compañero Jorge presenta alguna falla en la parte técnica de su conectividad a internet. Pues nada, agradecerles por la audiencia a esta charla, a esta capacitación, a esta charla más bien, en temas, aspectos económicos, financieros en la contratación estatal. Eso es un tema amplio, obviamente, tratar, bueno, aquí nos podemos extender demasiado en esos temas, pero bueno, agradecer la invitación, agradecer la participación. La idea también es que nos conozcan, interactuar con ustedes. Recuerden que en el grupo BEIA, Consultores Contractuales, estamos dando estas charlas, estamos ofreciendo también el curso en el nuevo sistema electrónico de contratación pública SECO 2, que están llegando a las regiones y que de alguna manera va a impactar, eso es lo que de forma positiva, el tema de la contratación estatal en Colombia, ¿no? Entonces ya creo que Jorge está volviendo, ya vamos a darle acceso. Jorge, ¿me escuchas, Jorge? sí. Sí, bueno, ya volvió el compañero Jorge. Bueno, sí, Fue un sí. poco de comunicación, pero bueno, ya volvimos. Sí, sí. Jorge, no, pues si quieres repite tu último tema. Sí, realmente lo último que quería que charláramos un poco era sobre todo lo que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. Rafael, tú sabes que nosotros participamos en diferentes procesos contractuales a nivel nacional. En este momento estamos participando en algunas entidades del Distrito Capital, como la Secretaría Distrital de Planeación. Estamos participando con la Alcaldía Local de San Cristóbal. Estamos igualmente con la beneficencia de Cundinamarca. Estamos accediendo también al proceso de la Contraloría Bogotá y hemos encontrado de pronto también en unos procesos como la Alcaldía Municipal de Yopal y otros que están pidiendo los estados financieros a corte del 31 del año 2018, pero no le permiten a los proponentes que renovaron el RUP antes del aislamiento preventivo obligatorio. Y por supuesto que esto es una limitación, no solamente al principio de igualdad de oportunidades contenido en el artículo 13 constitucional, sino adicionalmente
al principio de libertad económica y de competencia económica contenido en el artículo 333 constitucional, y podríamos hablar que una violación del principio de selección objetiva y otros principios de la contratación estatal. Pero de pronto, ¿qué opinión te merece estas consideraciones que están teniendo las entidades públicas, que son variadas? Porque unas sí las establecen de forma coherente, otras nos ha tocado observarlas y al final aceptan, y otras ni siquiera aceptan la observación, ¿sí? Como por ejemplo Bueno, pasó con la misma Secretaría Distrital de Planeación, que tuvimos esa discusión esta semana que pasó en la audiencia de aclaración y asignación de riesgo. Entonces, me parece importante, de pronto, ¿qué opinión te merece esta situación que está pasando frente a la renovación y actualización del RUP y la información financiera? bueno, Jorge, interesante. ¿Qué está sucediendo? Yo pienso que hagamos rebobinemos de qué es lo que está sucediendo. Resulta que en condiciones normales, Jorge, en condiciones normales, si de pronto no hubiéramos presentado esta pandemia, esta contingencia que estamos viendo a nivel nacional, pues hay un tope, una fecha máxima que era el 31 de marzo, perdón, cuarto día hábil del mes de abril, para que los empresarios contratistas renovaran, ya sea su Cámara de Comercio o renovaran su registro único de proponentes. Ahora, ¿qué está pasando, Jorge? Pues obviamente para nadie es un secreto que a mediados de marzo se decretó la contingencia sanitaria a nivel nacional y obviamente se aplazaron muchos plazos, Jorge. El gobierno nacional les pidió un decreto donde les da la facultad a las cámaras de comercio de que accedan a que los empresarios y contratistas puedan renovar su cámara de comercio y su registro único de proponentes hasta el 5 de julio. Y pues debido a la misma pandemia y debido a que pues obviamente se está impidiendo el tema de que haya conglomeración de personas. Entonces, partiendo de eso, de que la fecha se corrió, Jorge, pues porque inicialmente teníamos el 4 de abril al 5 de julio, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, prácticamente 4 meses, pues resulta de que algunas empresas, Jorge, alcanzaron a renovar, a hacer el ejercicio de renovar su cámara de comercio, de renovar su registro único de proponentes, otras no. Entonces, como esas otras que de pronto no han alcanzado y no lo han hecho, pues siguen vigentes con ese documento. Entonces, ¿qué está pasando, Jorge? En esos procesos licitatorios resulta que hay una confusión o de pronto no existe la norma que obligue. ¿Por qué? Porque pues, perfectamente mi registro hoy, a 25 de mayo, mi Cámara de Comercio con fecha 2018 y mi registro único de proponentes con fecha 2018 es válido, pues porque el gobierno extendió los plazos. Pero si yo renové ya 2019, información financiera y Cámara de Comercio, pues también es válido. Entonces se entendería que ambos documentos, Jorge, teniendo en cuenta esos plazos, esos que extendió el gobierno, pues están vigentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese entendido de que hay algunas empresas de que no lo han hecho y están esperando el plazo, hay otras empresas de que sí lo alcanzaron a hacer, pues se entendería de que ambos documentos en realidad están vigentes. Entonces yo pienso que en ese orden de ideas las entidades estatales deben ser más flexibles en el tema de solicitud de temas habilitantes de registro único de proponentes, porque puede pasar de que una empresa no lo haya hecho, renovación, puede pasar de que otra sí, y ambos documentos están vigentes, ¿sí? Entonces yo pienso que algunas entidades estatales, Jorge, están solicitando la información financiera a 31 de diciembre de 2018 o a 31 de diciembre de 2019 o ambas o solamente a 31 de diciembre de 2018. Entonces pienso que de alguna manera está limitando, Jorge, el acceso a aquellas empresas que sí hicieron el ejercicio de renovar, que hicieron el ejercicio de tener mejores cifras, de que de pronto a 31 de diciembre de 2018 a 31 de diciembre de 2019 mejoraron sus indicadores financieros, actualizaron su experiencia y de alguna manera los están limitando a participar en procesos. Entonces, pues Jorge, desde mi punto de vista no existe la norma que determine, pienso que hay un vacío ahí porque extendieron los plazos, pero se extendieron los plazos, pero la contratación quedó un bagaje. Bueno, ¿qué información voy a pedir desde entidad, desde mi punto de vista? Entonces pienso que en ese orden de ideas las entidades deben de ser flexibles y solicitar, o más bien dejar la nota de que puede que si alguien tiene 2018 participe, si alguien tiene 2019 participe, pero de pronto no limiten ese acceso a las licitaciones, ¿no?
Muy importante tu apreciación. Y mira lo siguiente, cuando uno se va al decreto 434 del 2020, que fue el que estableció la ampliación y la extensión de la renovación del RUP, nos dice que lo único que nos dice este artículo segundo es que se renovará su registro a más tardar el 5º día hábil del mes de julio del año 2020. Luego, por ningún lado nos dice que no o que tienen que limitar para aquellos procesos en donde se esté en curso de la pandemia, tienen que limitar a que solamente se presenten esta renovación a corte del 31 de diciembre del año 2018. Podríamos hablar de infinidades de violaciones de principios, pero nada más refirámonos a lo que tiene que ver con la libre competencia económica. Esa libre competencia económica para aquellos proponentes que en su debida diligencia adelantaron la renovación durante este año antes del aislamiento preventivo obligatorio, es evidente que lo hicieron bajo el principio de buena fe precontractual o el principio de buena fe objetiva, que tanto la norma lo abra, el mismo Código de Comercio y la misma jurisprudencia del Consejo de Estado en diferentes sentencias lo han desarrollado de forma de que la buena fe es aquella debida diligencia que hacen los contratistas. Luego están violentando las entidades públicas estos parámetros. Para referirnos de que están limitando el mercado exclusivamente a aquellos que renovaron para el año 2018, a corte del 31 de diciembre del 2018. Pero a los de 31 de diciembre del 2019 los están limitando y excluyendo. Y por supuesto es una violación al principio de libertad económica. Entonces creo que las consideraciones de las entidades. Rafael, por último, me gustaría pronto preguntarte qué de pronto aspectos ves fundamentales en esta materia, qué de pronto apreciaciones finales podríamos dejar a los contratistas en esto, referente a los aspectos financieros en la etapa precontractual. Bueno, desde nuestra experiencia, Jorge, definitivamente las ofertas económicas, los requisitos habilitantes financieros determinan, pesan, dan peso en un proceso licitatorio, ¿no? Pienso que las ofertas económicas en esos procesos grandes están definiendo la oferta ganadora en los procesos. Entonces yo pienso que el tema financiero es fundamental en la contratación, va de la mano del tema jurídico, claro que sí. Mi recomendación, mejoren sus estados financieros, trabajen de la mano con los contadores de sus empresas, mejoren los indicadores financieros, estructuren bien sus ofertas. Ahora hay que saber hacer el cargue en las ofertas económicas en el nuevo sistema electrónico SECO 2, porque ya las entidades están optando por solicitar el formulario electrónico, o más bien el formulario económico por la plataforma. Ya no están solicitando como tal un anexo adicional, un archivo Excel, no, lo están solicitando por la plataforma. Se debe saber cargar para evitar ser rechazado un proceso. Pienso que los aspectos financieros, Jorge, te podemos decir que es un 40 o un 50% de ponderación en un proceso. Entonces, importantísimo conocerlos, entenderlos, conocer los métodos de evaluación. Entiendo que existe mucha confusión, Jorge, en el tema de ponderación económica, pues porque son fórmulas estadísticas que utilizan las empresas, o más bien las entidades públicas, para operar o para evaluar proponentes, ¿no? Yo pienso que la parte financiera pues incluye muchas cosas: requisitos habilitantes, ofertas económicas, métodos de ponderación, CAE de contratación, podemos hablar de impuestos, retenciones que se deben de tener en cuenta y que se deben valorar, Jorge, en todo este mundo que es la contratación estatal en Colombia. Ahora, con la nueva llegada, Jorge, del nuevo sistema electrónico SECO 2 a las regiones, se va a ampliar el panorama, se va a ampliar los oferentes, van a haber, yo pienso que estimo que va a haber más participación de empresas en querer venderle bienes y servicios al Estado colombiano. Eso va a aperturar el mercado. De pronto la invitación también desde el Grupo BIA Consultores es que se aperturen. De pronto existe cierta apatía a la contratación estatal, pero desde nuestra perspectiva, Jorge, el SECO 2 está apuntando a la transparencia y a la igualdad de condiciones a todos los participantes de la contratación estatal. Pues nada, gracias Rafael por todas estas apreciaciones.
No sé si le respondamos esta pregunta a Natalia, que dice, en mi humilde opinión, respecto al tema del RUP, las entidades deberían dar la opción de subsanar este documento. Yo ¿Qué pienso podríamos de que, pronto decir? no, yo pienso que no es que haya que subsanar. Yo pienso que no nos vayamos como tal a la subsanación, Jorge. Yo pienso que se debe dar la facilidad de que si una empresa no ha renovado, pueda participar con su información financiera a 31 de diciembre de 2018. Y si una empresa ya renovó, también pueda participar con su información financiera a año 2019. Ahora, pues, desde mi perspectiva financiera, no es lo mismo la información financiera de hace año y medio a la información financiera de hace 4 meses. ¿Es correcto? Entonces, desde mi punto de vista, la información reciente es la que más cuenta y es la que más está descifrando una entidad. Recordemos que los estados financieros, Jorge, en realidad es una empresa estimada en cifras. Es una fotocopia de una empresa estimada en cifras, se puede decir. Entonces, desde mi punto de vista, pues si alguien presenta información financiera a 31 de diciembre de 2019, Jorge, es una información más reciente, ¿no? Entonces yo pienso que las entidades deben dar las dos opciones para el que no lo ha hecho y el para el que ya lo ha hecho. Muy importante. De pronto me parecería importante que Bueno, Jorge, nuestro compañero Jorge, pronto está teniendo algunos problemas de conectividad. Jorge, ¿me escuchas? ya, Sí, ya te perfecto. escucho perfectamente. Listo. Sí, ya. Jorge, yo creo que ya para rematar, Jorge, ¿me Sí, decías? sí, para rematar quería que le contáramos un poco a la audiencia esta semana que estábamos charlando y decidimos, de acuerdo a unos análisis que ya veníamos analizando desde hace varias semanas, y tomamos la decisión, ya de acuerdo a las investigaciones, de que vamos a lanzar nuestro servicio de outsourcing en, en el tema contable. Entonces, me gustaría que de pronto le contáramos un poquito, un abrebocas, de qué sería este servicio que queremos ofrecer en la firma. Bueno, Jorge, no, pues en el entendido de que pues, nos estamos ampliando, que tenemos esa ampliación de servicios, pues estamos próximos a lanzar el servicio de contabilidad pymes. Sencillamente es el servicio de la contabilidad como tal de una empresa, el tema de registros, inventarios, impuestos, ingresos. Bueno, estamos próximos a lanzar ese servicio que de pronto va a complementar lo que actualmente estamos ofreciendo en la firma. Yo creo que nos estamos ampliando. La idea también es ofrecer un servicio integral financiero contable pues para los empresarios que estén interesados, ¿no? Yo pienso que estamos próximos, Jorge. Yo creo que en su debido momento lo ofreceremos, haremos el lanzamiento por estos medios para si algún empresario está interesado en adquirir ese servicio de contabilidad pymes. Bueno, gracias Rafael, pues a toda la audiencia le agradecemos por habernos acompañado en este Facebook. Lo que de pronto quisiera recordarles es que el día jueves vamos a tener el régimen especial en contratación estatal. Vamos a hablar de ese tema, cómo en Colombia se establecen estos lineamientos, qué podríamos decir de este régimen y por supuesto también aplicado a SECOP 2 y algunos aspectos que pudiéramos tratar en esta materia. Bueno, yo pienso que para terminar, Jorge, también los que nos están sintonizando en esa transmisión, invitarlos a que tomen el curso en SECOP 2, Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP 2 para proveedores, proponentes. Ha sido un éxito, ya tenemos más de 150 estudiantes a nivel nacional, teniendo en cuenta la cuarentena y teniendo en cuenta de que existe la necesidad, Jorge, de capacitarse a los empresarios. Tenemos el curso a público, está accesible en cuanto a valor.
lo estamos ofreciendo aquí en la firma, en el grupo BIA. La información está ahí en nuestro fanpage, por donde ustedes están viendo esta transmisión. Tomen el curso con nosotros, capacítense con nosotros. Nosotros nos estamos capacitando de una manera integral. El SECOT 2 en primera medida no es fácil entenderlo, lo hemos detallado paso a paso. La invitación a que tomen el curso, Jorge, los empresarios y contratistas que están viendo esta transmisión, tomen el curso de SECOT 2 con el Grupo BIA de Consultores Contractuales. Bueno, Rafael, muchas gracias. Bueno, Nos hablamos. igual, Jorge, gracias por la transmisión. Agradecerle a los sintonizantes de esta transmisión en vivo. Estaremos tratando temas. Yo creo que el viernes hacemos otra transmisión, Jorge, de lo que estás comentando de régimen especial, que existe muchas preguntas sobre el tema del régimen especial y amerita una transmisión nueva, ¿no? Bueno, agradecerle. Mi nombre es Rafael Ariza, socio de la firma. Muchas gracias por la sintonía en esta transmisión en vivo. Hasta luego.